Bueno, el día de hoy vamos a hablar de la historia, pero lo vamos a hacer mientras me hago las trenzas. Bueno, inicialmente vamos a hablar de la historia, lo cual se supone que parece ser muy sencilla, pero que en realidad es un problema un poco complicado. Entonces, inicialmente vamos a separar el cabello y desde ahí vamos a partir en 3. Primero vamos a tomar este mechón y lo vamos a llamar como que es la historia. Cuando nos referimos a esto no hablamos a batallas, a reyes o a fechas, sino que por el contrario hablamos de la historia en un sentido más profundo, que son estos otros 2 mechones. El segundo, que es este, lo vamos a llamar como el que estudia la historia, y el tercero lo vamos a nombrar qué es lo que hace la historia diferente a otras disciplinas. Entonces, para iniciar, tenemos entendido que los griegos fueron los que pusieron todas las bases, iniciando por la palabra historia, la cual se deriva de la palabra histor, que significa testigo o el que ve, y también de historiein, la cual es una palabra que se usa bastante para hablar de investigar, narrar o atestiguar, lo cual nos dice la clave de qué es la historia, que la podemos tomar como que es un concepto que nace de un saber empírico. Entonces, el historiador se consideraba una persona pensante que veía los hechos y luego los podía contar al resto del mundo o personas que tenía cerca, más no como las ciencias modernas ni como los laboratorios, que eran el poder ver las cosas, el poder estar y el poder narrarlas también. Ahora bien, aquí aparecen unas diferencias interesantes que podemos tomarlas desde el concepto del mito y del concepto de la historia. Entonces, los mitos los vamos a tomar como algo que se transmitía de boca en boca y de persona en persona por el oído. Era una historia que se contaba, si yo la escucho, yo la cuento y así se va creando el mito. Ahora bien, la historia, que es en lo que se diferencia con el anterior, es que era un salto entre el ojo y la escritura. Entonces nos referimos a lo que vimos anteriormente: escribir, el ver, el estar y el narrar. Entonces, como pasaba por el ojo y la escritura, dejamos de escuchar los relatos, que eran como los mitos, y podíamos pasar a escribir lo que habíamos visto y presenciado. Ahora bien, podemos tomar como un ejemplo a Heródoto, que se consideraba el padre de la historia. ¿Por qué? Porque él narraba absolutamente todo lo que vivía. Y luego está Tucídides, si no me equivoco con el nombre, el cual estuvo en la guerra de Peloponeso y puso o reguló una regla nueva, dejando claro que los historiadores no solo contaban, sino que también actuaban como jueces, lo cual significaba que también debían evaluar las situaciones que pasaban y los testimonios que daban. Al punto que querían llegar con esto es que lo que decían tenía que ser verdadero y referirse o ver el que hacían para que no se viera como falso. Ahora podemos imaginar que era como un fact checker de la Grecia clásica antiguamente. Ahora bien, al paso del tiempo, más que todo en las épocas modernas, llegó un cambio que no solo trataba como de contar las historias inmediatas, sino cambió a pesar de que si se llegaba al punto de investigar el pasado lejano, cercano, se creaban personajes nuevos, como podían ser los historiadores de archivos, los cuales buscaban en documentos, ruinas, monumentos y reconstruían todo lo que había pasado en el pasado como un tipo de rompecabezas para poder encontrarle el punto de inicio y el punto de final. Entonces, aquí es como la parte interesante de la historia. ¿Por qué? Porque la historia siempre tiene una tensión. Dirán, ¿cuál tensión o qué es la tensión que existe?
Bueno, la historia se considera como una ciencia empírica porque estudia los hechos, pero también se considera que debe estudiar la literatura porque siempre encuentra un formato como de relato para ser inmediata, como lo hacían en la antigüedad. Por ejemplo, cuando hablábamos lo de los griegos que veían, estaban y hacían. Entonces, contarlo como lo hacían antiguamente y como lo hacen en la modernidad. Y pues también, por último, por decirlo de alguna forma, puede hablar de lo humano, pero también puede referirse a las cosas naturales, porque los griegos siempre contaban una historia de la psiquis, de la naturaleza. Entonces, podemos llegar a un resumen de que la historia no es nada más historia y ya, sino que por el contrario es un saber, es un estar y es un hacer. Porque podemos decir que es un saber, porque busca comprender lo que pasa en nuestro alrededor o en nuestra época. El estar, porque implica una presencia y estar frente a lo que está sucediendo. Ejemplo, claro, no sé, estoy caminando, me caí, cogí un hueco y me caí y me pegué en la cabeza. Estuve en el hecho. Y un hacer lo podemos considerar porque siempre reconstruye y narra. Entonces, retomemos el ejemplo que me acabo de dar. Iba caminando, caí en un hueco y cuando caí me pegué en la cabeza. ¿Qué puedo hacer? Llegar a mi hogar y contarle a mis padres que me caí en el hueco, cuando me caí me lastimé, etcétera, etcétera. Entonces puedo narrarlo como una historia, porque estuve, hice y supe lo que pasó. Así que la historia no se puede considerar algo normal, sino como una memoria y un relato, porque es una investigación y una conexión entre lo que pasó, pudo haber pasado y podemos seguir viviendo. Y terminamos nuestras trenzas.